saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, con muchos temas en nuestro guión, pero que desgraciadamente no nos va a dar tiempo a todo. Por lo tanto, sin más dilación, presentamos a nuestros invitados, don Aurelio Sastre. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Don Víctor J. Carpintero, un saludo. Un saludo a todos, gracias. Bueno, pues precisamente con don Víctor J. Carpintero vamos a comenzar, porque todos los años, al inicio de la campaña, nos da unas pinceladas con los temas importantes, las novedades de este año. Sí, muy brevemente, tres conceptos: las fechas clave de esta campaña de declaración de la renta, quiénes están obligados a presentar la declaración de la renta y una recomendación que hacemos desde el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cantabria. Desde el 11 de abril ya estamos tramitando de manera telemática desde los despachos de los gestores las declaraciones de renta de nuestros clientes. El plazo vence el 30 de junio. Una recomendación inicial es que no lo deje para el último momento, y otra también para aquellos que les da a devolver, pues que cuanto antes la presenten, antes Hacienda les procederá la devolución. Recordemos que tiene Hacienda 6 meses de plazo desde que finaliza la campaña, desde el 30 de junio, para proceder a la devolución sin devengar intereses. A partir del 1 de enero del 2024 tendrían que pagar el interés legal del dinero. Segundo tema: ¿quiénes están obligados a presentar la declaración de la renta? Todos aquellos personas que hayan tenido ingresos superiores a 22.000 euros en el año 2022. Porque recordemos que en el 2023 hacemos la declaración sobre el 2022. O bien aquellos que sin llegar a los 22.000 euros hayan tenido 2 o más pagadores y el segundo y posteriores pagadores hayan sido de más de 1.500 euros. Cuando tienes 14.000 euros, por ejemplo, de un pagador, y has estado en ERTE y has percibido 3.000 euros, llegarías a 17.000. Como supera los 1.500 euros el segundo pagador, estarían obligados. Ojo, porque es un dato bastante frecuente que nos estamos encontrando. Los que han estado en ERTE tributa y cotiza. También como el bono cultural y todas las ayudas, el plan Prever, de destrucción de vehículos, todas esas ayudas hay que consignarlas. Y nuestra recomendación final es que el borrador puede contener errores. De hecho, nos estamos dando cuenta que en torno al 35% de los borradores que se reciben contienen errores. ¿Por qué? Pues porque Hacienda no controla todas las incidencias que ha habido en la vida del contribuyente durante el año anterior. Quizás has tenido un hijo y no tienen constancia ellos todavía. ¿Vale? O has vendido una finca, una vivienda, tienes un incremento que ellos no tienen constancia de él. La responsabilidad, recordemos, es siempre del contribuyente. Y nuestro consejo es: no consulte el borrador sin consultar a su gestor. Gestores administrativos, que es la confianza. Bueno, vamos con el escándalo del día o de la semana o de los últimos días, pero este es un tema que debiera de aparecer en los titulares económicos, porque para mí me parece que un país como España sea moroso internacionalmente es dramático. Es dramático y además francamente peligroso para las inversiones públicas en nuestro país. Y yo precisamente lo tenía aquí como primer tema, ¿no? Vamos con la noticia, con una de las noticias, porque hay dos, pero pueden producir más. Un juez ha bloqueado las cuentas de las diferentes sedes del Instituto Cervantes en el Reino Unido por solicitud del Hong Kong Shanghai Bank Central, el HSBC, uno de los bancos más grandes del mundo, que ganó en su día un arbitraje a España y quiere lógicamente cobrar la deuda sobre los incumplimientos de las primas de las renovables. El gobierno de España en su día dijo que se iba a pagar una cantidad y cuando vino la crisis dijo unilateralmente que no, y está perdiendo todos los litigios. Bien, ahora también se ha perdido el litigio a Australia. España lleva gastando en abogados del pie de 30 millones de euros ya, de bufetes internacionales. Bien, otros países han pagado, y España, en índice de morosidad en este tipo de litigios, me refiero a arbitrajes, está detrás de Venezuela. Es decir, realmente esto es muy preocupante, y luego lo uniremos también a lo de Ferrovial. Leía que puede haber 7.000 millones en litigio, que van a ir saliendo diferentes juicios. Pero lo que no entiendo es cuando con récords de recaudación, que el gobierno no paga. Pero claro, ha gastado ya
del pie de 30 millones en abogados con nulo éxito, en los mejores despachos internacionales, y las sentencias siguen cayendo porque el tema está muy claro. Se prometió una cantidad y luego unilateralmente se cambió. Don Aurelio Sastre, esto no es que España sea un país moroso internacionalmente, no es un asunto, yo lo calificaría de dramático. Perdón. Bueno, yo creo que esto es lo que nos faltaba, ¿no?, internacionalmente. España está, yo creo que está, siempre aquí lo hemos venido diciendo, ¿no? Llevábamos camino de estos países incumplidores, de Venezuela, estos países gobernados por sátrapas, y yo creo que no es que les hayamos alcanzado, sino que ya los hemos adelantado. En este país, esto pasa en el gobierno central y pasa en las comunidades autónomas, se hacen muchas leyes, pero leyes que muchas veces es casi imposible cumplirlas, y las hacen porque creen que ellos no las pueden cumplir. De ahí cómo están perdiendo litigios permanentemente. Está sucediendo, aquí en Cantabria tenemos experiencias importantes con esto, ¿no?, con los ecologistas y demás, leyes que se han hecho, cosas que ha hecho el gobierno y que siempre han sido rechazadas por los tribunales. Bueno, el que esto pase internacionalmente en temas de arbitraje, donde el cumplimiento tiene que ser absolutamente estricto, pues está creando un desprestigio hacia España que tiene consecuencias nefastas en todos los órdenes. Son la mayoría, don Víctor, fondos y bancos que tienen fondos y que van a decir ahora, ojo con invertir en España, porque si algo salga mal, este gobierno dice que no paga de momento. Bueno, hay una noticia, esta noticia de que quieren embargar el Falcon si va a algún sitio del extranjero. De lo que sería ya el bombazo ya de una idea, porque están detrás de todo en Australia, donde hay mucho negocio, porque Navantia está construido muchos barcos para la Armada australiana. Tienen miedo de que allí hay muchos activos, que una vez que ha fallado ya el juez a favor de un fondo australiano, se le embargue algo. Esto es realmente, pero el gobierno, con tanto dinero que dice que tiene, que está recaudando, etcétera, no hace decir, bueno, vamos a empezar a pagar y vamos a quitarnos este problema que está dejando la fama de este país por el suelo. Y es que eso va a tener una consecuencia dramática en la prima de riesgo del país. Se va a volver a poner por las nubes, como en las peores épocas. En el momento que tienes mala prensa, mala imagen, mal pagador, tienes la fama de mal pagador, en una palabra, a nivel internacional, pues claro, ¿quién compra deuda pública? Y la prima de riesgo pues se pondrá por las nubes. Y precisamente unimos a los fondos y unimos al episodio de ayer en Ferrovial, 93%, es decir, pero lo más curioso es cómo los fondos de inversión han dado la espalda al gobierno. Luego, estamos ante un gobierno que cuando una persona física no hace algo, tenemos el caso de Ana García Obregón, equivocada o acertada, no voy a entrar en el fondo, se la señala. Cuando un periodista no hace algo, se le señala. Cuando un empresario hace algo que a ellos teóricamente no les conviene o no va en su línea, se le señala. Pero bueno, estos señores se olvidan que son nuestros trabajadores, ellos son gestores nuestros. Les pagamos nosotros. El colmo de los colmos de lo que pasa aquí es que quien depende de los ciudadanos les insulta a los ciudadanos. Es como si en una empresa tiene usted y los empleados le insultan. No, es que eso es un comportamiento de una dictadura. Es decir, no tienen sentido democrático, critican a aquel que o disiente políticamente o no hace políticamente. Lo último lo tenemos con el asunto Doñana, que es un escándalo tremendo, y se meten con el presidente de la Junta, con el otro, y son capaces de insultar. Es decir, esto es un deterioro institucional, es un deterioro de formas y un deterioro sobre todo, democrático, don Víctor, muy grave. Que comentaba el tema de Ferrovial. Sí. Y recordemos a nuestros telespectadores que Ferrovial no es la única mercantil del IBEX que se ha planteado tributar fuera de España, salir de España. Hay más empresas del IBEX 35 de este país
que se están planteando seriamente salir. ¿Por qué? Pues por mucha inseguridad jurídica que se está produciendo, porque te cambian las reglas de juego a mitad de partido. Exactamente. Y entonces ya... O porque te insultan directamente. Las inversiones que tienen previsto hacerlas, pues se las plantean realizar en otro estado que tenga mayor seguridad jurídica, en una palabra. Don Aurelio, todo esto no es, porque es todo del mismo problema. Claro, ayer los fondos, que hay como 30 y tantos fondos, entre ellos los más importantes, por cierto, algunos con muchas relaciones con el gobierno, han votado en contra de los intereses teóricos del gobierno, que son intereses políticos. Porque, a favor de la salida. A favor de la salida. A mí eso me ha sido muy, muy curioso, don Aurelio. Bueno, yo creo que la prepotencia de este gobierno, que es algo que estamos viendo a diario, se ha traducido en una actitud totalitaria. La verdad es que como les han salido muchas cosas bien, hemos visto aquí los cambios que han hecho en los tribunales, cambios que no son ni de lejos lógicos, porque en lugares donde debe haber una independencia, como ha de ser la independencia judicial, pues hemos visto que en el Constitucional han metido pues a un exministro, y en fin, que están haciendo cosas de este tipo. Pero claro, yo creo que todo tiene un límite. Hoy las empresas españolas, todas tienen grandes inversiones de fondos, como es de BlackRock y estos, ¿no? Con el fondo noruego. Sí, tienen inversiones importantes, y entonces ya hoy no pueden admitir esas actitudes que son antieconómicas para la empresa. Una empresa como Ferrovial, que pretende cotizar en la bolsa de Estados Unidos y que desde España no puede, esa es la realidad, aunque el gobierno diga que sí, no puede. Esto es lo que sé yo, serían trámites farragosos y muy largos, y luego veríamos. Indirecta, podría cotizar de manera indirecta, pero no directamente. Sí, esto es. Entonces no puede, pues han decidido, dices, que se vaya Ferrovial de España, que no se va, porque yo creo que los incrementos... sí que va a pagar, la diferencia de lo que va a pagar son de 6 millones de euros en el impuesto de sociedades. Por un tema de pago de impuestos. Y el potencial que esta empresa va a alcanzar desde el exterior va a ser tan importante que yo creo que va a compensar perfectamente esta parte que puede irse de España. Entonces, se puede pensar que es una mala noticia que Ferrovial se vaya de España. Pero sí es una buena noticia que el gobierno haya recibido, yo diría, una especie de varapalo por parte de una empresa que le ha dicho que no todo es válido en temas empresariales y económicos. Don Víctor, quería decir algo, ¿no? No, estaba apuntando eso precisamente, que el dinero es muy miedoso. Claro. Y cuando hay incertidumbre política y de seguridad jurídica en un país, pues el dinero busca la salida. Vamos a hablar de un tema que hemos hablado, pero voy a ser por encima, pero sí hay un tema que a mí me llama la atención, que es el tema de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria. Bueno, estamos viendo el trabajo magnífico que está haciendo algunos medios, entre ellos el diario Montañés, sacando todo el tema, pero que he visto que se ha ratificado y se ha puesto en importante cargo a algún funcionario que lleva 20 y tantos, 15 años y ha estado en todo esto. Es decir, no digo que él haya sido el que lo ha hecho, sino ha sido responsable político o funcionarial. Me quedo asustado. ¿Dónde está la investigación profunda? Desde luego, esto es un insulto al sentido común, clara y evidentemente. Lo mismo que no querer asumir. Ayer el señor Revilla, saliendo de una conferencia en Madrid, diciendo que no hay que pedir perdón de nada, cuando él estaba diciendo que él se enteraba de todo lo que sucedía en Cantabria. Vamos a ver, vamos a ser un poco humanos y sobre todo, perder la prepotencia. Vamos a ver, un poco humildes. Aquí nadie pide perdón de nada. Esto es lo mismo que lo de las vacunas. Por cierto, lo voy a decir, aquello de polo civil o lo militar, ¿y ahora qué? Después de todo lo que nos hemos enterado. ¿Y ahora qué? ¿Va a pedir alguien perdón? Hombre, tengamos un poco de respeto a los ciudadanos, que los políticos no se deben de olvidar, son nuestros empleados, todos, y a todos tienen que representar de un partido y de otro, y eso va para todos, porque todos tienen esa tentación de creerse que son
pequeños cada uno, dictadores. Me da igual de un partido que de otro. La tendencia es que lo que hacemos nosotros, por eso hacen las listas electorales que hacen y incumplen todo lo que hacen. Por eso está la democracia como está. Don Aurelio. Bueno, yo creo que este es un escándalo que debiera hacer reflexionar al gobierno de Cantabria y principalmente a su presidente, y su actitud es totalmente ajena a esa idea de por lo menos pedir perdón, pero es que está resultando absolutamente esperpéntico todo lo que está sucediendo. La humildad siempre es buena, la humildad por sí mismo, sincera, siempre es buena. Bueno, es que reconforta, don Gervasio, es que es obligado. Tendría que pedir ante el escándalo que además está apareciendo todos los días en la prensa, esas conversaciones absolutamente impúdicas. Sí. Son conversaciones impúdicas que deberían poner colorado a todo el gobierno, porque es de auténtica vergüenza, ¿no?, que están surgiendo, y que todo esto no es que ha surgido este año. Es que este hombre lleva 16 años hasta acumular 1.200 millones de pesetas, que son 7-8 millones de euros. Gasto, digamos, fuera de... No, de gasto al margen totalmente, con la falta que hacen. ¿Cuánta vivienda social se podía haber hecho en Cantabria? No, ese dato no lo sabía, no le había yo... Con lo que este señor se ha llevado 1.200 está diciendo. Pero ojo, durante 16 años, don Gervasio. Es que parece que la corrupción empieza ahora y que ha sido este año. No. Todo el gobierno del PRC lleva a este hombre haciendo esto y nadie se había enterado. Y luego además está haciendo declaraciones que yo creo que la investigación es necesaria porque involucra a otras empresas. Parece que cada uno se repartía, o cada sección del gobierno se repartía a sus amigos. Entonces creo que el presidente, esto de que dice que él no tiene ninguna responsabilidad, pero luego ese acto absolutamente esperpéntico de cesar a alguien o hacerle dimitir y luego hacerle un homenaje. ¿Pero qué es? ¿Un homenaje a qué? A la corrupción. No, y se ratifica algún funcionario, no vamos aquí a hablar de nombres, porque tenemos el máximo respeto a las personas. Y no vamos a decir de nombres, pero que después de haber estado, no sé si 15, 20 años, haber estado ahí en un altísimo cargo, ahora se le ratifica otra vez. Sí. Digo, esto no entiendo absolutamente nada, no entiendo. Porque, bueno, si no se reconoce la culpa, parece que hay dudas. La clave es muy grave. Es la tentación, y este es un tema de Europa totalitaria de los partidos. El sistema democrático está en quiebra. No se respeta, y lo hemos visto con la pandemia, a los ciudadanos. Cuando en un país se encierra a las personas, se pisotean los derechos constitucionales, se toman decisiones y no se pide perdón, y todavía se habla tal, es que se vive en la mentira permanente, es que el sistema democrático ha quebrado. El sistema democrático ha quebrado. Da toda la sensación, don Gervasio, de que estamos en un sistema donde los gobiernos no están al servicio de la sociedad, sino al revés. Claro. La sociedad al servicio de los gobiernos. Por supuesto. Todo el mundo calla, pero ya no solo de los gobiernos, sino también de los partidos. Porque usted ve críticas en los partidos ante cosas que están sucediendo. Ya verás, están las listas ahora del PP y del PRC. Y yo les digo, más de lo mismo, porque no hay renovación. Es así, don Gervasio. Yo suelo comentar una cosa, digo, en este mismo periodo que lleva aquí el gobierno de Sánchez, en el Reino Unido ha tenido 4 primeros ministros, 4 presidentes, porque hay crítica en el partido, hay crítica interna, y ahora mismo lo estamos viendo en Estados Unidos, la crítica que hay dentro de los propios partidos, y aquí todo el mundo a callar. Don Víctor. Sí. Y acá pasamos a otro tema, que tenemos un tema muy importante también. Yo desconozco ese dato que apuntaba don Gervasio de ratificación de altos cargos. Sí, de un alto cargo, ¿vale? Sí, no voy a decir nombres. Pero bueno, yo como lo desconozco no puedo opinar al respecto. Lo que sí que puedo opinar es de José Luis Bochecoa como persona y como profesional, que la imagen personal que tengo de él es muy buena. Y aquí lo dijimos, que tenía personal, pero aquí políticamente tiene una responsabilidad. Capaz, tuvo un trance y demostró su profesionalidad durante ese periodo de convalecencia. Yo considero que es una persona íntegra. Quizás sí que hay que reconocer que han fallado los controles. Y por eso han fallado los controles y, lógicamente, el responsable... Políticamente estamos hablando. El responsable es como si usted en su empresa tiene una persona que la está liando y no se da cuenta, pues usted como titular de la empresa es el responsable de aquella, ¿no? Sin duda. Entonces, bueno, dicho lo cual, bueno, pues ha sido un garbanzo negro que vale. Vamos a ver, yo creo que en la investigación saldrán más cosas. Y ya verás cómo la investigación, la juez
es una juez muy profesional, muy trabajadora, y bueno, que la justicia, y además aquí hemos defendido desde el primer día, cuando todo el mundo estaba atizando la presunción de inocencia, porque una cosa, en este país confundimos el que uno tenga que pagar sus penas con la crucifixión de esas personas. Y la pena del telediario. No, es que eso a mí me parece, fíjese, hasta en criminales tremendos. Yo creo que la presunción de inocencia es una garantía fundamental que está hecha polvo en España. Todo el mundo la destroza y luego cuando a uno le toca lo lamenta mucho. Por eso yo creo que ese es un aspecto fundamental, pero lo que no significa que políticamente, y luego por lo tanto procuramos no decir nombres, procuramos evitar lo que pueda ser dañino para las familias. Pues eso. Vamos con un tema. Hace 10 años una comisión parlamentaria en España cuantificó en 370.000 los empleados públicos que podrían sobrar. Bien, la Comisión para la Reforma de la Administración Pública, CORA, presentó varias propuestas. Sin embargo, en España, lejos de cumplirse nada de eso, eso se metió en un cajón y no solo se fueron amortizando 370.000 puestos de funcionarios, sino que ha aumentado en 408.000. Desde los 1,74 millones del año 2018, ahora tenemos 2.100.000 funcionarios. Don Aurelio. Bueno, esto yo creo que deja muy claro que vamos con el paso cambiado, ¿no? Y esto está muy claro que es una solución que los gobiernos, para limitar los efectos sobre el aumento del paro, pues vienen utilizando, y es el empleo público, ¿no? O sea, ahora estamos hablando de que se crea empleo en España, pero es empleo público, porque el paro sigue aumentando, los parados discontinuos, yo digo parados, en empleados discontinuos, pues efectivamente no se contabilizan. El paro juvenil es espectacular en España, dobla o triplica el de la Unión Europea, y esa es una solución, la de contratar, la de hacer empleo público, pues es una solución que encuentran los gobiernos para alardear de que crean empleo y que aumentan los cotizantes a la seguridad social. Y eso pues no es en absoluto real. Hay otro problema en la administración muy grave que se ha abordado prácticamente en la mayoría de los países europeos, que es la cantidad de ayuntamientos que hay en España. En España sobran pues posiblemente un 60 o un 70% de ayuntamientos que sería posible que se agruparan, como ha hecho Italia, como hace Francia y como están haciendo el resto de los países. Entonces tenemos una administración absolutamente sobrecargada y que yo creo que es insostenible. Precisamente, don Víctor, apunto que España acaba de batir el récord en salarios a funcionarios y políticos. 154.000 millones de euros. Todas estas cifras, además, se ven agravadas con que durante la pandemia se instauró en este país la cita previa en muchos organismos oficiales en los que no existía. La pandemia hace un año que la hemos pasado y sigue ahí, la cita previa. La cita previa, pero que es imposible conseguir citas en ciertos organismos oficiales, y voy a dar nombres: el SEPE, tráfico para canjes, extranjería. Las gestorías que tienen más recursos lo pasan mal, un particular, por supuesto. Lo que nosotros ya nos hemos dado cuenta, que se está creando un mercado negro de citas. Claro. Un mercado negro de citas, en las que hay verdaderos hackers que colapsan los sistemas y luego en Internet comercializan la venta de esas citas previas. Es que la pregunta que se ha hecho ya en las Cortes: ¿cómo es posible que con más funcionarios en la historia de España se dé peor servicio? Mucho peor, es caótico en todo. Luego, vamos a ver, el sistema está para resetearlo, el sistema político y funcionarial. Y esto necesita una reforma a fondo. El barco tiene que entrar a dique y tener una parada de 6 meses. El barco llamado España. Pero claro, yo no veo ningún partido dispuesto con cuajo a ello. Hacía falta. Es decir, hace falta tomar decisiones muy drásticas en este país. Pero muy drásticas. Y mientras yo creo que el partido que tenga ese coraje gana las elecciones seguro. Es decir, un partido que ahora... Por cierto, el Partido Agrícola de Holanda
va líder en las encuestas después de haber ganado las municipales, y va a haber una manifestación, por cierto, que se puede copiar esto en España, de SOS Rural, que es una organización social que reúne más de 100 organizaciones agrícolas, y va a tener, no sé, un día de esto, el día 14, el 15 o no sé qué día, o a final de este mes, una manifestación tremenda en Madrid. Igual puede ser el embrión de un nuevo partido político que dé la vuelta y que cambie la vieja política, porque esto sí que es vieja, pero ya no es de Alcanfor, es vieja del año 30, 32. Recuerda España, la España del año 32, 33, no la España moderna en la que vivíamos hace 25 años. Don Aurelio. Eso está sucediendo, ¿no? Yo creo que lo ha dicho usted muy bien. Si aquí hubiera un partido político que se tomara en serio los servicios a la ciudadanía, sí, que los problemas que hay, que son muchos, se preocuparan de resolverlos, y no se resuelve absolutamente ninguno. Ahora mismo, con más funcionarios... Perdone, es que le hago un lapsus. Ahora mismo la batalla en los partidos es quién va en las listas, no me digo los ayuntamientos, que es lo mejor que tiene los ayuntamientos, sino en la lista regional. Personas que igual llevan 4 legislaturas o 5, no han conocido otra cosa, pero sí hace falta, claro, así no se anima a nadie, y están ahí. Bueno, eso pasa en el PP ahora mismo y pasa en el PRC seguro, además también, porque no lo han dado, don Aurelio. Sí, y que además llevan estos años y no han hecho absolutamente nada más que su supeditación al jefe, al que les ponen las listas, sí, ¿no? Que ese es el gran problema que tenemos en España, que no hay debate político, y el que, como decía Alfonso Guerra, el que se mueve no sale en la foto, ¿no? Bueno, entonces nos estamos encontrando con que en España no hay servicios, hay más funcionarios, pero los servicios funcionan mucho peor, como es el caso de la cita previa. Con tanto funcionario, ¿cómo no pueden coger el teléfono para dar una cita? Pero es que además, antes todas estas cosas se hacían sin cita previa y no pasaba absolutamente nada. Hacen falta servicios públicos y hace falta que los gobiernos se pongan al servicio de la ciudadanía y resuelvan los problemas que tenemos, como son los problemas de seguridad ciudadana, donde entre la policía se queja la policía. Hay ya más jefes que números de policía. El dato que salía publicado esta semana de la lista de espera en la sanidad cántabra, que lideramos la lista de espera en operaciones de traumatología. A esto voy. Seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana imprescindible. Seguridad y derecho a la propiedad privada, toda esta cuestión de los ocupas, pero si eso es tercermundista, que un señor ocupe ciudad, y servicios sanitarios. ¿Alguna cosa? Sí, se me había quedado en el tintero una recomendación. Rápido. Rapidísima, y además para nuestro fiel público. En la casilla final, que le indica de marcar la casilla, no es excluyente marcar fines sociales Iglesia Católica. Por supuesto. La Iglesia puede marcar en los otros fines sociales. Eso es, que no son excluyentes. ¿Por qué? Porque ese dinero, si no marca la casilla de fines sociales e Iglesia Católica, ese dinero va a las arcas del Estado. Quiero decir que es una manera que a usted no le va a repercutir ningún perjuicio y va a contribuir al sostenimiento de la Iglesia Católica. Que por cierto, en Cantabria la gente lo marca muchísimo, es de las regiones que más lo marca. Y vamos a ver, como ciudadanos, estamos en una situación de ayudar, de colaborar. De ayudar y de colaborar en todo. Y de colaborar también en la vida pública y social, no callándonos. Esto no significa ser violentos, no, todo lo contrario, no callándonos ya. Es que el poder siempre intenta atemorizar. Atemorizó con la pandemia, atemorizó ahora con otro tema, ahora el tema de Ollana, el tema climático. Es decir, es siempre tener a la sociedad en un puño, y ahora mucho más. Pero si es que esto es cuestión de pensar y de leer historia y no dejarse embaucar por los medios. Cuando los medios, incluido decimos algo, mírenlo ustedes, contrástenlo, porque también podemos equivocar. Nosotros nos equivocamos, no lo hacemos cuando... En otros sitios sí le digo que se equivocan con intención. Nosotros le podemos dar seguridad que nos podemos equivocar, pero no con intención de engañar. Yo creo que ha puntualizado muy bien lo de la casilla de la Iglesia, porque lo de las colas del hambre, si no fuera por la Iglesia, lo tendríamos claro. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, y iba a acabar diciendo que, claro, por eso en España aquí un 70% de los estudiantes quieren ser funcionarios. Así a dónde vamos a ir, ¿quién va a pagar los impuestos? Que tengan ustedes una feliz semana, paz y bien.